tal? Pues bienvenidos a todos y todas. Hoy tenemos el placer de tener aquí con nosotros a Francisco Javier Moreno Ordoño, que es graduado en Derecho por la propia Fabra y actualmente es doctorando en la Universidad de Barcelona y beneficiario de la beca de la Caixa. Y ahora la palabra es tuya. Te damos los millones de preguntas y luego iremos a preguntas para el debate. Perfecto, no tiene nada que ser. Em, bueno, lo primero, buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación. Es para mí un verdadero honor estar aquí como graduado de esta universidad y me hace mucha ilusión poder venir a exponer mi tesis en lo que confío que sean sus últimas horas. Menos de cara a la presentación, estoy ya en la fase final. Así que vengo un poco a exponer algunas conclusiones para poder debatirlas y terminar de matizar y perfeccionar el argumento de cada Em, agradecerle también el especial al profesor Víctor Ferrera, que es un poco el que me quitó, me ha dicho que no podía estar, pero quiero agradecerle y bueno, por la presentación. Bien, voy al grano, que no tengo mucho tiempo. El trabajo que yo presento en mi tesis doctoral, parte de una intuición generalizada, que es la idea de que el Estado tiene la responsabilidad de garantizar que se satisfagan al menos las necesidades materiales básicas de los individuos. Es una idea que tiene muy profundo arraigo en la filosofía política y que está presente en la obra de muchos autores a lo largo de los siglos. Ha encontrado su traslación al ámbito del derecho constitucional desde diversas perspectivas doctrinales y bajo distintas denominaciones. En su sentido jurídico constitucional, por lo general, se atribuye la formulación de esta idea al jurista alemán Otto Bachhoff, que en los años 50 fue el primero en articularla con una lógica propiamente constitucional. Es a partir de esta formulación originaria que se despliega el concepto de mínimo vital, o existencia mínimo en la doctrina alemana, que es la noción central sobre la cual yo centro mi trabajo. Ahora bien, esta idea está llena de dificultades. Se trata, en efecto, de un concepto problemático porque al que la literatura especializada ha atribuido multiplicidad de denominaciones y, a su vez, de contenidos. No existe un consenso claro sobre cuál es el contenido concreto de la obligación, lo cual se explica en parte por el propio origen intuitivo de la misma. La idea de que el Estado debe garantizar lo básico a los individuos no determina qué debe entenderse por lo básico ni de qué manera debe proceder el Estado a garantizarlo. Ello convierte al concepto en una noción de contornos muy difusos con un alto grado de indeterminación normativa. Esta problemática ha llevado a ciertos autores, entre ellos Guillermo Escobar Roca, a concluir que se trata de un concepto jurídicamente ilógico y a propugnar su sustitución por categorías dogmáticas más precisas. Sin embargo, mi tesis pretende afirmar lo contrario. Lo que aquí se pretende demostrar es que este concepto sí tiene una utilidad real en el ámbito de la justicia constitucional. En concreto, el objetivo central de la investigación es mostrar cómo, a partir de esta obligación general, es posible derivar obligaciones concretas susceptibles de imponer límites efectivos al legislador, así como mandatos positivos para el diseño de los sistemas de protección social. Para explicar la potencial utilidad de este concepto, resulta útil hacer un breve experimento mental. Imaginemos que el día de mañana hay un gobierno ultra neoliberal en este país que haga las elecciones con un programa muy explícito de desmantelar el Estado social. Y su primera medida es suprimir el ingreso mínimo vital. Para los que no lo conozcan, el ingreso mínimo vital es una prestación que asegura un suelo de ingresos mínimos en España a aquellas personas incapaces de integrarse en el mercado laboral. ¿Es constitucional retirar plenamente de un día para otro el ingreso mínimo vital? Y para mí la pregunta más interesante es, ¿permite la idea del mínimo vital constitucional orientar de alguna manera al Tribunal Constitucional en la resolución de un hipotético recurso de inconstitucionalidad relativo a este punto? Ante este escenario hipotético, muchos intuyen que el Tribunal Constitucional debe actuar, que hay algo que impide al legislador dejar a las personas en la indigencia y que hay una línea que no se puede cruzar. Sin embargo, esta intuición se vuelve mucho más débil en cuanto moderamos un poco el escenario. Supongamos que no lo suprimen del todo, que lo reducen a un 90%, a un 80%, a un 60%. Aquellos que defienden intuitivamente la intervención del Tribunal Constitucional en un primer momento se encuentran en un aprieto cuando el argumento requiere matices. ¿En qué momento puede intervenir el Tribunal Constitucional? ¿Cómo sabe dónde está esa línea? Supongamos que no tocan la cuantía, pero que excluyen a los menores de 25 o de 30 años. O que imponen sanciones que dejan temporalmente sin ingresos a quienes no acepten cualquier empleo ofrecido. ¿Cuáles de estas decisiones son constitucionales? ¿Y cómo lo argumenta el tribunal, que es lo más importante?
Esta intuición de que hay un límite en algún sitio y que tiene buenos motivos constitucionales en un Estado social en el que la seguridad y la asistencia social está garantizada, como ocurre en España en el artículo 41 de la Constitución. El problema es que es difícil saber exactamente dónde está ni cómo debe aplicar el juez constitucional cuando realiza un control en abstracto de decisiones legislativas. Por ello, lo que pretende mi trabajo es dotar de operatividad jurídica a esta idea presente en la literatura y la jurisprudencia comparada del mínimo vital constitucional, de manera que sea posible trazar esta línea sin convertir a los jueces en diseñadores de la política social. El argumento tiene 5 pasos. Primero, ¿por qué el problema doctrinal es más difícil de lo que parece? Segundo, ¿cuál es el marco institucional en el que trabajo mi investigación? Tercero, ¿cuál es mi propuesta de construcción de una garantía constitucional del mínimo vital? Cuarto, la validación comparada de mi construcción a la luz de la jurisprudencia constitucional de Alemania, Portugal e Italia. Y quinto, el aterrizaje en España. Primer punto, el problema doctrinal. Como decía, la intuición que acabo de describir no es nueva. En el ámbito del derecho constitucional, ya Otto Bachof en los años 50 formula por primera vez esta idea del existence minimum. Y desde entonces la doctrina ha producido una significativa cantidad de trabajo sobre la idea. El primer obstáculo, como decía antes, ya es terminológico. Según el autor del sistema, hablamos de mínimo vital, existencial, de subsistencia, social, etc. Y cada denominación arrastra connotaciones algo diferentes. Esta torre de Babel terminológica, además, no es solo un problema de etiquetas, sino que es síntoma de un desacuerdo profundo. Si no sabemos cómo llamarlo, es en parte porque no sabemos exactamente qué es. Este trabajo identifica dentro de una misma categoría de concepto del mínimo vital aquellas ideas de que el Estado tiene una obligación de garantizar razonablemente que los individuos puedan tener satisfechas sus necesidades materiales básicas. Se denomine como se denomine. Ahora bien, 3 puntos especialmente problemáticos de este concepto. Primero, la definición de necesidades básicas. Varía considerablemente entre los autores y carece de contornos precisos o una justificación clara. No está claro qué es o qué no es una necesidad básica. Incluye el tabaco de los fumadores, incluye un smartphone, incluye una tarifa de datos móviles mínima. La literatura sobre el tema es abundante y además desde muchas disciplinas dentro de las ciencias sociales. Pero quizá por eso mismo puede considerarse una cuestión irresoluble en sede constitucional. Existen múltiples visiones al respecto y nos encontramos lejos de un consenso mínimo que identificara que la labor de identificación de las necesidades debiera ser llevada a cabo por la justicia constitucional. Segundo punto problemático, la cuestión del rol del individuo en la satisfacción de sus propias necesidades. ¿Hasta qué punto esta obligación estatal es subsidiaria respecto de la capacidad del propio individuo de procurarse a sí mismo lo básico? ¿Y en qué medida, por lo tanto, el mínimo vital garantiza un acceso incondicionado o simplemente un derecho de acceso razonable a estas prestaciones? Aquí entran en juego, por un lado, valores político-morales importantes, como la reciprocidad, pero también jurídico-constitucionales, como es el deber constitucional de trabajar. La tesis que se adopta en mi trabajo es que la garantía del mínimo vital debe realizarse solo para aquellos que no pueden, por el motivo que sea, garantizarse a sí mismos la subsistencia. Tercer punto problemático, la cuestión de los medios, es decir, ¿de qué forma concreta debe el Estado garantizar el mínimo vital? Esto ha llevado a ciertos autores a considerar lo mismo el mínimo vital y el derecho a un ingreso mínimo. Esto no es necesariamente así. El Estado puede garantizar diferentes necesidades de diferentes maneras, en especie, mediante transferencias monetarias, mediante un impuesto negativo sobre la renta o de otras maneras. Aunque sí es cierto que en una economía social de mercado de estilo europeo resulta altamente probable que la última red de seguridad se produzca mediante transferencias monetarias. Es lo que sucede en los países de la Unión Europea, hasta el punto de que uno de los principios del pilar europeo de derechos sociales de la Unión es, a fecha de hoy, el derecho a un ingreso mínimo. Aclarada la posición de mi tesis en esos 3 puntos que son los más problemáticos y científicos de la literatura cuando diferentes autores hablan del concepto, conviene situar el marco espacial e institucional en el que trabajo. El marco en el que trabajo es el del constitucionalismo social europeo, que es una categoría analítica cuya delimitación constituye en sí misma una de las contribuciones de mi tesis. La construí a partir, sobre todo, de la obra del profesor Colm Kinneide y otros autores similares que argumentan que existe tal cosa como un modelo de constitucionalismo social europeo. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que no trabajo en el modelo del constitucionalismo anglosajón.
entendido de su vertiente social, con la ausencia generalizada de catálogos de derechos sociales constitucionales y la inexistencia de una cláusula de Estado social. Esto deja a los tribunales sin un sustrato jurídico positivo suficiente para imponer límites al legislador en materia de protección social. Tampoco trabaja en el marco del constitucionalismo transformado. En este modelo, los tribunales asumen una función activa de impulso de políticas públicas sociales desde el inicio. Pero esto responde en gran medida a una incapacidad histórica de ciertos estados de garantizar una protección social básica a través de sus instituciones democráticas. Frente a esto, los tribunales han asumido en ocasiones esta función de sustitución. Generalizando, esto no sucede de la misma manera en el constitucionalismo social europeo, donde las instituciones democráticas han sido consideradas mínimamente funcionales para construir y sostener sistemas de bienestar. En el constitucionalismo transformador, tal y como lo caracteriza en la investigación, los tribunales impulsan el desarrollo de políticas sociales. En el constitucionalismo social europeo, los tribunales reaccionan ante actuaciones o disfunciones del legislador al que confían inicialmente esa responsabilidad. Por ello, la ley trabaja en el marco del constitucionalismo social europeo, que caracteriza, por ejemplo, a España. En este modelo, los órganos democráticamente electos tienen la responsabilidad primaria sobre el desarrollo del Estado social, y los tribunales adoptan una posición diferente, aunque no abstencionista. Su función es correctiva e incremental, corregir las disfunciones del sistema cuando el legislador incurre en vulneraciones constitucionalmente relevantes. Su función podría decirse que es limar las asperezas del sistema. Dentro de este modelo, la justicia constitucional cumple esencialmente dos funciones. La primera es una función correctiva o de ajuste. Cuando una actuación concreta del legislador vulnera la obligación de, por ejemplo, el mínimo vital, los tribunales constitucionales pueden intervenir para corregir esa desviación. Para el análisis de esta función resulta especialmente relevante, a mi juicio, el marco teórico de la Responsive Judicial Review desarrollado por Rosalind Dixon. La segunda es una función de garantía frente a regresiones. Una vez alcanzado un determinado nivel de protección social, la obligación constitucional del mínimo vital puede operar como límite frente a actuaciones legislativas que supongan un retroceso por debajo de su. Una aclaración aquí. Lo que yo estoy teniendo en este punto no es una prohibición general de retroactividad en avances sociales, no es una prohibición absoluta, sino que se parece mucho más a la doctrina portuguesa de la prohibición de recreación de omisiones constitucionales. En cuanto a los remedios disponibles, el constitucionalismo social europeo presenta una simetría muy significativa. Frente a las omisiones absolutas del legislador, los tribunales tienden a limitarse a remedios débiles, biológicos o muchas veces inexistentes, siguiendo la terminología de Mantas. Los remedios fuertes, en cambio, resultan apropiados para corregir regresiones normativas o subsanar omisiones simplemente relativas. Queda claro, por tanto, cuál es la obligación que se analiza y cuál es su contexto institucional. Queda claro también que se trata en el fondo de un trabajo sobre la justiciabilidad de los derechos sociales. Es por ello que cualquier propuesta de operativización de un mínimo vital constitucional, en el contexto del constitucionalismo social europeo, debe hacerse cargo de las objeciones mayoritarias a la justiciabilidad de los derechos sociales. Para ello, mi trabajo utiliza como marco teórico de referencia la obra de Judging Social Rights de Jeff King, para identificar 4 grandes objeciones a la justiciabilidad de los derechos sociales: la democrática, la presupuestaria, la policéntrica y la epistémica. Brevísimo resumen de en qué consiste. La objeción democrática sostiene que la manera de garantizar los derechos sociales debe ser decidida exclusivamente por una legislatura representativa mediante compromisos políticos y no por tribunales carentes de mandato electoral. La objeción policéntrica advierte que las políticas públicas conforman una compleja red de relaciones interconectadas, donde cualquier alteración judicial generará repercusiones imprevistas que un tribunal no puede anticipar ni gestionar adecuadamente en el modelo político tradicional. Por su parte, la objeción epistémica subraya el déficit de conocimiento de los magistrados, argumentando que carecen del conocimiento técnico indispensable para evaluar políticas sociales complejas, tarea que debe caer en la burocracia especializada. Y finalmente, la objeción presupuestaria, también la objeción fácil de alguna manera, argumenta que el hecho de que la satisfacción de los derechos sociales dependa de la disponibilidad presupuestaria hace que cualquier intento de garantizarlos desvinculado del análisis económico, para el que los tribunales no están funcionalmente legitimados, es indeseable. Cualquier propuesta de operativización del mínimo vital deberá ser capaz de superar estas objeciones. De esta manera han guiado el proceso de construcción de la propuesta del mínimo vital. Establecido el problema y el marco, llega la pregunta importante:
Si aceptamos que existe una obligación de garantizar el mínimo vital y que debe ser justiciable en el marco del constitucionalismo social europeo, ¿qué contenido concreto e irrenunciable puede atribuírsele sin desbordar los límites institucionales de la justicia gratuita? Esta es la pregunta que en el fondo nadie se responde. Y la obligación que aquí se defiende puede formularse de la siguiente manera. En los ordenamientos en los que funciona el modelo de constitucionalismo social europeo, es posible deducir un deber constitucional absoluto de establecer y mantener un mecanismo de protección de último recurso que garantice la satisfacción suficiente de las necesidades básicas de todos los residentes que no puedan proveérselas por sí mismos. Este es el párrafo al que he dedicado 2 años y medio del día. ¿Podría repetir? Sí, en los ordenamientos en los que funciona el modelo del constitucionalismo social europeo, es posible deducir un deber constitucional absoluto de establecer y mantener un mecanismo de protección de último recurso que garantice la satisfacción suficiente de las necesidades básicas de todos los residentes que no puedan proveérselas por sí mismos. Esta obligación no constitucionaliza ni prestaciones concretas ni cuantías. Constitucionaliza en el fondo un deber estructurado de justificación, articulado en torno a 3 exigencias irrenunciables: el enfoque basado en necesidades, la suficiencia y la generalidad. Procedo a explicar estas 3 exigencias que son el alma de la propuesta de garantía constitucional del mínimo vital. En primer lugar, la exigencia de evaluación de necesidades. Las autoridades deben identificar qué necesidades básicas integran el umbral de subsistencia y deben hacerlo mediante un razonamiento racionalmente justificable con más empirio. ¿Qué puede controlar el juez aquí? No la cuantía concreta, eso lo decide el legislador. Lo que puede controlar es, por un lado, si ha existido o no realmente una evaluación de necesidades. Esto excluye en particular las tarifas planas. Por ejemplo, decir que la cuantía del ingreso mínimo vital serán 300 euros porque es un número redondo. O cuantificaciones desvinculadas de una evaluación real. Por otro lado, permite controlar si es metodológicamente coherente y si las decisiones adaptadas en su aplicación son racionales. El legislador democrático puede, dentro de los márgenes de lo razonable, elegir qué necesidades va a cubrir y qué necesidades no. Segunda exigencia, la suficiencia. La protección establecida debe ser suficiente para cubrir estas necesidades previamente identificadas. No se exige maximización, no se exige un nivel óptimo. El estándar es que el sistema no resulte manifiestamente inadecuado para cubrir lo que el propio legislador ha identificado como necesario. Es decir, una vez se han identificado una serie de necesidades básicas, el Estado debe ser capaz de garantizarlas por el medio que considere oportuno. El juez puede verificar si los recursos asignados a cada necesidad guardan una relación racional con la evaluación previamente realizada. Lo que no puede hacer, de nuevo, es sustituir al legislador y fijar él mismo una cuantía diferente. Tercera y última exigencia, y probablemente la más problemática: generalidad. La red de última garantía debe alcanzar a todos los residentes en situación de necesidad, sin exclusiones categóricas que los dejen sin alternativa. Esto incluye un escrutinio especial no solo sobre el ámbito subjetivo, sino también sobre el régimen de condiciones y sanciones. Solo son constitucionalmente admisibles aquellas sanciones que deprivan al individuo del acceso a las prestaciones que dependen de la voluntad del individuo y que persiguen efectivamente su reintegración y no lo sitúan por debajo del umbral de subsistencia. En este modelo se aceptan condiciones y sanciones que persiguen que el individuo pueda hacerse cargo de sí mismo o que verifique una intención laboriosa por parte de éste. En varios ordenamientos esto se concibe como una exigencia jurídica derivada del deber de trabajo. Pero no pueden ir más allá de este punto ni pueden ser meramente políticos. Establecidas estas 3 exigencias básicas que definen la obligación, debe destacarse la de concepción de la obligación como una obligación que es simultáneamente absoluta y procedimental. La clave para entender esta tensión entre lo absoluto y lo procedimental está en distinguir entre la obligación de conducta y la obligación de resultado. La obligación no es absoluta en cuanto a resultados, no constitucionaliza ni una cifra ni un tipo de prestación, esto queda en manos del legislador, pero sí es absoluta en cuanto a la estructura del proceso justificatorio. Las 3 exigencias no admiten excepción. Cuestiones coyunturales como la escasez presupuestaria pueden afectar al nivel concreto de necesidades que va a cubrir el legislador o a la manera en la cual lo va a hacer. Igual que cambios en el conocimiento técnico o en el criterio de oportunidad que siga el legislador para diseñar el sistema de protección social. Pero en ningún caso estaría justificado, si se acepta la existencia de la garantía que se propone,
que éste pueda renunciar a cumplir su deber de evaluar necesidades ni de dejar categorías enteras sin cobertura alguna. Y es procedimental no en el sentido de vacía de contenido, que la haría inútil, sino en el sentido de que lo que constitucionaliza es la exigencia de que estas decisiones sobre protección social respondan a esta lógica de necesidades, suficiencia y generalidad. El juez no diseña, sino que controla justificaciones. Esta obligación permite superar las 4 objeciones clásicas contra la justiciabilidad de los derechos sociales que antes exponía. Por un lado, sobre la objeción policéntrica, que establece que los jueces carecen de capacidad para diseñar sistemas de bienestar al estar profundamente interrelacionados con otras cuestiones. Esta propuesta no les pide eso, solo les pide que controlen la estructura lógica de las decisiones que adopta el legislador. Respecto a la objeción presupuestaria, la escasez es relevante en este análisis, pues puede estrechar el umbral de necesidades que va a cubrir el legislador, pero lo que no puede es suprimir la fijación del mismo. Una obligación como la aquí descrita puede satisfacerse con cantidades presupuestarias muy variables según cómo se concibe. La cantidad del presupuesto disponible será un factor a tener en cuenta en la definición de las necesidades que va a cubrir el Estado, pero las medidas de austeridad no pueden olvidar el lenguaje de las necesidades. Respecto a la objeción democrática, el mínimo vital, entendido como una garantía de subsistencia vinculada a la dignidad humana, es un consenso básico propio del modelo social europeo, que puede entenderse constitucionalizado en multitud de jurisdicciones, ya sea mediante la cláusula del Estado social y su posterior interpretación a la luz de la dignidad humana, o mediante referencias constitucionales explícitas a la seguridad o asistencia social. Hay un espacio de cuestiones no objetables donde la política ordinaria de opciones no objetables para la política ordinaria que justifica el constitucionalismo de posgrado. Es decir, que hay ciertas cuestiones que salen del debate democrático. El mínimo vital sería una de estas cuestiones. Lo delgado del contenido que se propone hace que no invada el espacio de decisión política legítima. Por último, la objeción epistémica se supera aceptando que las necesidades y las políticas públicas son indeterminables por los jueces, pero determinar si el proceso de formulación de las mismas se ha realizado racionalmente y siguiendo las exigencias impuestas, sí es algo que se puede exigir de los jueces en los ordenamientos legalizados. El juez no hace políticas, pero sí controla el cumplimiento de prescripciones constitucionales de naturaleza legal en la formulación de esto. Volviendo al ejercicio imaginativo que planteaba anteriormente, eliminar el ingreso mínimo vital sin ofrecer una propuesta alternativa para la garantía de necesidades básicas violaría la primera de las exigencias, la de atención a las necesidades. No actualizar su cuantía en 30 años violaría la exigencia de suficiencia, la segunda de las exigencias. Y excluir a menores de 30 años sin prever alternativa para su sostenimiento viola la generalidad. De esta manera las líneas son algo más claras. Todo esto podría parecer una construcción tan abstracta y deliberadamente fina que se torne inútil. En esta línea se expresan muchas de las críticas a adoptar una posición minimalista en este debate. Pero bajo mi criterio no hay más. Mi trabajo pretende demostrar que esta obligación tiene encaje en el constitucionalismo nacional europeo y capacidad para habilitar a los tribunales constitucionales a tomar decisiones capaces de proteger de manera efectiva el mínimo vital. Para esto se recurre al derecho comparado. El punto a defender es que muchas decisiones de la jurisprudencia constitucional de Alemania, Portugal e Italia pueden entenderse como aplicaciones de esta obligación en la práctica. Si bien, sin seguir explícitamente el esquema argumentativo que aquí se propone, las invocaciones en estos países del mínimo vital en relación con la asistencia social suelen venir de la mano de un razonamiento compatible con el que este modelo teórico propone. El análisis comparado, por tanto, demuestra que una obligación deliberadamente delgada como esta tiene un rendimiento jurídico real. Los 3 ordenamientos tienen además una influencia directa sobre el ordenamiento español. Para cada uno analizo 2 cosas. Por un lado, el fundamento jurídico que permite justificar la existencia de la obligación, y por otro lado, cómo se ha operacionalizado en la práctica, cuándo se activa, cómo se vulnera y qué remedio procede. Les ilustraré brevemente algunos ejemplos de las diferentes jurisdicciones. En primer lugar, tenemos Alemania. Es el caso central en este debate, en el debate europeo. Pese a no tener un catálogo constitucional de derechos sociales. Si bien esto pudiera hacer que parezca difícil deducir una obligación como esta en texto constitucional, se trata del ordenamiento de referencia en la materia, y esto es porque la construcción de la idea del existence minimum fue reflejada tan pronto como en 1951 por el Tribunal Constitucional Federal, mediante la conjunción de la dignidad humana y de la cláusula del Estado social.
Esta compilación funciona desde los años 50 hasta cristalizar como derecho fundamental subjetivo en 2010. En lo relativo a cómo opera la obligación en la práctica, Artzfia, la sentencia del 2010, es la sentencia de referencia europea. El tribunal impone al legislador que cuando diseña un sistema de asistencia social basado en transferencias monetarias de ingresos mínimos, este debe calcular las prestaciones mediante una evaluación racional de necesidades reales. En este caso, el tribunal examina hasta qué punto este proceso de cuantificación se ha realizado teniendo en cuenta estas necesidades y excluye la constitucionalidad de fijar, por ejemplo, la cuantía que se requiere para satisfacer las necesidades de un niño en un tanto alzado que no responda a una evaluación real de sus necesidades. En el caso concreto, se asumió que era un 30% de lo que cueste un adulto. Se trata de un caso claro de aplicación de la primera exigencia del mínimo vital, la falta de un análisis basado en necesidades. El legislador puede elegir cuáles cubrirá y cuáles no, pero debe realizar este análisis basado en necesidades. El tribunal declara inconstitucional y gran parte de la legislación social analizada por considerar que en varios puntos del procedimiento de cálculo no se había satisfecho esta necesidad y emplaza al legislador a adaptar el diseño del programa social en el plazo de un año, tarea que hace y cuya constitucionalidad confirma en sentencia del 2014. Otro caso de referencia en Alemania permite ilustrar la operatividad de la exigencia de generalidad. Este es en un caso relativo a los solicitantes de asilo de 2002. En este caso, el tribunal afirma que la no actualización en más de 15 años de las pensiones que otorgan a los solicitantes de asilo es inconstitucional. El tribunal reconoce que el mínimo vital protege a todas las personas bajo la jurisdicción del Estado, en tanto la dignidad humana es un derecho universal, y por tanto a los solicitantes de asilo, en lo que es una aplicación de la exigencia de generalidad con independencia del Estado miembro. Al declarar que la falta de actualización en 15 años es una causa de inconstitucionalidad, se refleja también la aplicación de la exigencia suficiente. En 2019 hay otra sentencia muy relevante, que es la sentencia relativa a las sanciones en el orden social. El tribunal enjuicia la constitucionalidad del sistema de sanciones aparejado en la negativa de aceptar un empleo de los beneficiarios de las prestaciones de ingresos mínimos. El tribunal acepta que el Estado puede imponer condiciones básicas orientadas a la reintegración. Ahora bien, declara inconstitucionales la reducción del 60 o del 100% de la prestación por incumplimiento de esta condición. Y lo argumenta diciendo que no existe base empírica suficiente que justifique que sanciones de esa magnitud ayuden a la reintegración social delictiva, estableciendo este como el único fin legítimo que permite la introducción de estas sanciones de suspensión. De esta manera entiende como parte de las sanciones para la reintroducción social de los individuos como parte de la obligación estatal de garantía del mínimo existente. Otro caso muy relevante es el caso de Portugal, es el segundo caso que analizo en mi trabajo. En este caso sí tenemos un catálogo de derechos sociales, aunque como ocurre con nuestros principios rectores, de justiciabilidad limitada. Para la construcción del mínimo vital, la jurisprudencia constitucional portuguesa, en la sentencia 509-2002, combina el derecho a la seguridad social, del artículo 63 de su Constitución, y la dignidad humana. El tribunal invoca la idea del contenido esencial del derecho a la seguridad social para activar la justiciabilidad del mismo, que había sido negado previamente. Por ello, el tribunal afirma la existencia de un derecho fundamental del mínimo vital con una lógica de obligaciones absolutas. Afirma que la generalidad de la protección es innegociable y que su vulneración no requiere analizar los motivos del necesitado. Basta constatar que una categoría de personas queda sin cobertura y sin alternativa para declarar la vulneración. Siguiendo este argumento, el tribunal declara inconstitucional el aumento de la edad mínima de acceso a la renta mínima garantizada de Portugal, a 25 años, pues considera que deja a los jóvenes de entre 18 y 25 años sin ningún mecanismo alternativo. El legislador puede diseñar regímenes distintos para diferentes grupos, pero no puede eliminar la cobertura del grupo sin otorgar una protección sustitutiva. Italia, por otro lado, es el caso, en mi opinión, más instructivo sobre los límites del modelo. En Italia hay un derecho explícito a la asistencia social en el artículo 38, que es, entre los derechos sociales clásicos, si es que existe tal cosa, el más claramente vinculado con el mínimo vital. El artículo 38 afirma que el Estado está obligado a garantizar medios suficientes a quien sea incapaz de trabajar y carezca de medios para ello. En la sentencia 152-2020, la Corte Constitucional Italiana ilustra los límites de esta protección. La Corte había de examinar la cuantía fijada de una pensión de invalidez,
que los recurrentes alegaban que era manifiestamente insuficiente para cubrir las necesidades básicas y, en consecuencia, una vulneración del derecho a la asistencia social. La Corte reconoce que la cuantía de la pensión por invalidez es innegable y manifiestamente insuficiente y, por tanto, contraria al artículo 38. Ahora bien, la Corte afirma su propia incapacidad para actuar mediante remedios fuertes. Esta se niega a fijar ella misma una cuantía adecuada, pues eso invadiría la discrecionalidad legislativa. Esto no implica que dejen la vulneración sin remedio, porque opta por una vía indirecta. Declara inconstitucional el límite de edad que restringía el acceso a una prestación de cuantía mayor para los mayores de 60 años. De esta manera extiende la protección hacia abajo sin sustituir directamente al legislador. Si bien acaba dando la protección, sí que es cierto que asume que los remedios que se pueden adoptar en base al derecho a la asistencia social son limitados. Por eso acude por la vía más ortodoxa de la protección del principio de igualdad. Un año más tarde, la Corte reafirma su compromiso con el mínimo vital. En la sentencia 137 de 2021 declara inconstitucional excluir a las personas en arresto domiciliario de las prestaciones de asistencia social con una argumentación de nuevo basada en el carácter absoluto del mínimo vital. La obligación no puede negarse por razón de sanciones penales por una conducta antisocial. La generalidad del mínimo vital no admite excepciones fundadas en el comportamiento pasado del individuo. Para mí el caso de Italiano es uno de los casos más claros del constitucionalismo social europeo y sus contradicciones. Puede reconocer su vulneración, pero limita claramente sus remedios, dejando claro a la vez que existe un mínimo irrenunciable. El análisis comparado desemboca de forma natural en España, que es el contexto que justifica el inicio de esta expedición intelectual. El aterrizaje es una comprobación de que el encaje dogmático de la construcción tiene encaje en nuestro orden constitucional. Debe tenerse en cuenta que el Tribunal Constitucional Español no ha acogido hasta ahora versión alguna de esta doctrina en relación con la asistencia social, pero sí en relación de lo que llamaríamos la dimensión negativa del mínimo vital. El Tribunal Español afirmó en 1989 que de la dignidad humana se desprendía la idea del mínimo vital, entendido como que el Estado debía garantizar el acceso a los medios necesarios para cubrir las necesidades básicas. Ahora bien, esta idea solo ha tenido desarrollo en la jurisprudencia en relación con la prohibición de que el Estado pueda actuar para deprivar al individuo de sus derechos. Es decir, en ámbitos como la inalienabilidad o el mínimo vital exento de tributación. En relación con las obligaciones positivas a desprender, el tribunal solo ha dejado la puerta abierta al afirmar que el mínimo vital obliga al Estado a que, y esto es cita literal de la sentencia del 89, obliga al despliegue de la correspondiente acción administrativa prestacional. Pero desde entonces no ha desarrollado esta idea más bien. Este trabajo pretende establecer, con inspiración en todo lo anterior, la manera en la que este mínimo vital prestacional puede desarrollarse en la jurisprudencia constitucional. A mi juicio, ¿dónde encontramos los fundamentos jurídicos? Multitud de propuestas en la literatura ha optado por tratar de fundamentar el mínimo vital en base al derecho a la vida, o al derecho a la integridad física, o incluso al derecho al trabajo, argumentando su mayor nivel de justiciabilidad. Para mí es muy claro que en realidad debemos apoyarnos en el artículo 41 de la Constitución, que reconoce la garantía constitucional de la seguridad social, aceptando los límites a la justiciabilidad del mismo. Eso sí, interpretado en conjunción con el principio de la dignidad humana del artículo 10, en tanto de aquí ha derivado principalmente el tribunal, o al menos originariamente, la idea del mínimo vital. Es cierto que la justiciabilidad del artículo 41 es limitada, que no inexistente como afirman algunos. Pero esto responde, como se establecía al principio, al encaje de España como un caso de constitucionalismo social europeo. El artículo 41 obliga al Estado a mantener un régimen público de seguridad social para todos los ciudadanos que garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad, especialmente en caso de desempleo. Las tres exigencias propuestas por el modelo que plantea en este trabajo pueden encontrarse textualmente en este precepto. La justificación basada en necesidades en referencia a las situaciones de necesidad, la suficiencia cuando se habla de prestaciones sociales suficientes y la generalidad cuando se habla de para todos los ciudadanos. La existencia de prescripciones constitucionales en el artículo 41 capaces de vincular al legislador ha sido generalmente aceptada por la doctrina, por lo tanto tiene sentido poder introducir estas exigencias de aquí. Esto nos lleva a una de las cuestiones más debatidas de la dogmática de los derechos sociales en este país, el artículo 53.3.
El artículo 53.3 establece que los principios del capítulo tercero informarán de legislación positiva, la práctica judicial y la actuación de los poderes públicos, pero que solo podrán ser alegados ante la jurisdicción ordinaria de acuerdo con lo que dispongan las leyes que lo besan. Un sector doctrinal importante interpreta esto como una cláusula de desactivación jurisdiccional. Los principios rectores, entre ellos el artículo 41, no son positivos. La tesis toma posición claramente sobre este punto. El artículo 53.3 no es una cláusula de desactivación, sino una pieza coherente con la lógica institucional del constitucionalismo social europeo. ¿Por qué? El artículo 53.3 no dice que los principios rectores sean incontrolables. Dice que su exigibilidad ante la jurisdicción ordinaria está mediada por las leyes de desarrollo. Pero hay dos cosas que tengo que entender que lo dice. No dice que estas leyes de desarrollo puedan vaciar el contenido del principio rector que desarrollan, y no dice que el Tribunal Constitucional no pueda controlar si lo han hecho. El tribunal puede y debe controlar si esa ley respeta el núcleo irrenunciable del principio rector que desarrolla. El 53.3 no elimina el control. Y esta interpretación, en el juicio, ha sido aceptada por el Tribunal Constitucional, que ha aceptado que la legislación pueda ser hipotéticamente declarada inconstitucional por vulneración de un principio rector. El problema que encontramos aquí es que el tribunal no parece abierto a exigir la obligación de transparencia y de justificación al legislador que se desprendería del modelo que propone. El tribunal ha afirmado que, esto es una cita textual de sentencia 49 de 2008, el legislador democrático no tiene el deber de expresar los motivos que le llevan a adoptar una determinada decisión en ejercicio de su libertad de configuración. Sin embargo, este trabajo aboga por recuperar lo que ya afirmó Tomás Ramón Fernández de Rodríguez en 1998, una brillante monografía, en mi opinión, que del artículo 9.3 puede deducirse una obligación al legislador de justificar sus decisiones mediante razones coherentes con los fines perseguidos, consistentes con la realidad objetiva y conformes con la lógica formal. Pese a que el Tribunal Constitucional haya decidido, por ahora, ignorar esta propuesta. Sentado todo esto en el mundo de las ideas jurídicas, nos vamos por una última vez, antes de finalizar mi intervención, al mundo real. El ingreso mínimo vital fue introducido en 2020 como primer mecanismo de garantía de rentas de alcance estatal. Es para este trabajo el laboratorio en el que se verá si esta propuesta puede ser utilizada por nuestro Tribunal Constitucional. Una vez el Estado asume su responsabilidad de garantizar el mínimo vital mediante un sistema de ingresos mínimos, las futuras modificaciones serían justiciables bajo el modelo teórico aquí propuesto. Siguiéndolo, serían constitucionalmente relevantes al menos tres dimensiones. Uno, el método de cálculo. Cualquier alteración del método de cálculo del ingreso mínimo vital debería hacerse a la luz de una metodología inspirada en el criterio de la identificación de necesidades. Dos, el alcance subjetivo. El ámbito subjetivo del ingreso mínimo vital ya es problemático en el statu quo, desde el modelo propuesto, como por ejemplo la exclusión de menores de 23 años sin hijos. Y si esto es así, más problemáticas aún serían futuras restricciones de la luz, que serían claramente justiciables a la luz de este modelo y en concreto en la exigencia de generalidad. La pregunta será si esas exclusiones dejan a personas en situación de necesidad sin ninguna alternativa de protección. Si la respuesta es sí, hay una vulneración de la exigencia de generalidad. 3. El régimen de sanciones. El ingreso mínimo vital prevé reducciones y suspensiones vinculadas al incumplimiento de la obligación de activación laboral. La introducción de nuevas sanciones y el juicio de la constitucionalidad de las mismas deberá también examinarse a la luz de la exigencia de generalidad y de la capacidad de estas de servir al fin último de reintegrar al individuo. Con esto, ya para concluir mi intervención, me quisiera solamente si tuvieran que quedarse con tres ideas claras. Primero, que existe una obligación constitucional precisa del mínimo vital en los ordenamientos del constitucionalismo social europeo, y que puede argumentarse que existe en España en base al artículo 41 de la Constitución. La segunda, que es una obligación deliberadamente delgada, que no ofrece cuantías, que no diseña sistemas y que solo exige necesidades, suficiencia y generalidad, y que ésta tiene rendimiento jurídico real. Y la tercera, por tanto, que hablar del mínimo vital, pese a las críticas de Guillermo Escobar Roca, puede no ser retórica, puede ser dogmática operativa, siempre y cuando el Tribunal Constitucional lo trate como tal. Por esto finalizo mi intervención. Muchísimas gracias por la atención y encantado de abrir la debate.